Para mí es un inmenso placer, más que un placer, es un honor compartir con ustedes este instante, este momento. Gracias por la sintonía, gracias por estar allí en este instante sintonizándonos, porque no solamente hay una sintonía por la vía de las comunicaciones convencionales, sino también hay una sintonía en la reflexión que necesitamos hacer para poder comprender un proceso político, un proceso histórico, un proceso económico y sanitario que nos ha conmovido. El último, que es lo que está pasando en términos sanitarios en el mundo, ha puesto patas arriba cada país, cada uno de los 190 y tantos que están registrados como existentes, como verdaderos, como que tienen aparatos y estructuras administrativas en el mundo. Todos han estado de alguna u otra manera tocados por el virus del COVID. La otra, la situación económica y política, no hay país que se salve, que cuente historias positivas constantemente. Hay una lucha sistemática, continua, por superar errores de todo tipo. Cuando hablo de este tema, de los errores, de los procesos políticos, de lo que estamos viviendo, es porque necesitamos urgentemente mirar la realidad con toda la amplitud posible. La crisis sanitaria, la pandemia que estamos viviendo no puede ser una patente de corso para arbitrariedades contra el pueblo o silencio del pueblo. Cuando hablo de pueblo, siempre quiero hacer la aclaratoria. No me refiero solamente al pata en el suelo, a Jesús, María y José. Me refiero a todos los que dependemos de alguna u otra manera del Estado, en la mano del gobierno nacional como brazo administrativo, que nos relacionamos por X razón, por la educación, por la economía, por la cultura, por la sanidad, por cualquier vía. Nosotros necesitamos mecanismos que nos combinen la acción con el pensamiento. Necesitamos conocer cómo funciona y qué necesitamos entonces para poder avanzar en esa relación permanente del poder constituyente y el poder constituido, de los gobiernos locales, regionales, nacional, del poder constituyente que es la gente, el pueblo, la humanidad, la sociedad, los seres humanos que estamos viviendo en ese espacio y en ese tiempo. En esa relación se crean conflictos realmente difíciles de entender, pero sí de superar. Primero vamos a entenderlo para después superarlo, porque no podemos seguir primero banalizando la realidad. ¿Qué significa eso? Ridiculizándola o convirtiéndola en un chiste. Porque para todo tenemos un chiste, una ocurrencia, pero eso no nos ha servido absolutamente para nada, porque esta crisis que vive Venezuela, particularmente porque es el país donde nosotros vivimos, es nuestra patria, es la tierra natal, esta crisis no es de ahora. Esta crisis venía acumulándose año por año desde hace 100 años aproximadamente, por no meternos con 1830, con la muerte del Libertador, cuando las bandas de libertadores, de los héroes, se convirtieron en latifundistas, se convirtieron en unos neocolonizadores de la tierra y despojaron a los campesinos de grandes extensiones de tierra. Pero eso es otro tema que lo tocaremos en su momento. Pero desde 1830 a la fecha hemos ido avanzando, pero a pasos no agigantados. Hemos ido avanzado en el tiempo, pero no hemos ido avanzando en el crecimiento. Me explico. El tiempo es inexorable, es irreversible. No podemos detener el sol, no podemos detener el viento. Todos los días sale el sol y todas las noches aparece la luna. Todos los días hay viento y siempre hay lluvia en las épocas de invierno. Eso es la naturaleza. Pero la historia de la humanidad es otra. La historia de la humanidad es cuando esos procesos históricos, esos procesos políticos, económicos, crean convulsiones, conflictos. ¿Por qué? Porque hay un dictador, porque hay una sublevación, porque hay una revolución, porque hay una pandemia, por fenómenos provocados por el propio ser humano. Hago esta reflexión con tal amplitud porque lo que voy a tocar hoy tiene que ver no solamente con la magnitud de la crisis. Tenemos que aprender a ver el futuro con telescopio y a ver el presente con microscopio. Miremos lejos, veamos el futuro,
Tenemos que aprender a ver un futuro. Y el futuro no es este fin de semana. El futuro son los próximos 100 años, los próximos 200 años. Los grandes pueblos que tienen historia milenaria es porque se han mantenido en el tiempo sosteniendo una cultura. Vamos a decir, el monumento más impresionante que se ve desde el espacio, como es la muralla china. Duró 3 siglos, 300 años para ser construido, porque fue construido con un concepto de largo plazo. Nosotros, con ese afán desmedido del dinero, con ese torrente de dólares que nos ha entrado desde hace más de 100 años, perdimos la perspectiva, perdimos el horizonte, creímos y todavía seguimos creyendo que lo importante es comer hoy, que lo importante es lo que tenemos hoy y disfrutarlo hoy. No tenemos la mínima sindéresis, el mínimo tiempo para ver más allá de la punta de la nariz, para ver más allá del ombligo. Nos conformamos con lo que tenemos hoy y pensamos que el hoy va a ser siempre, y no ha sido así. La época de las vacas gordas lo derrochamos todo. En Venezuela todos de alguna manera nos pegamos a la teta del petróleo. Recibimos beneficios de alguna u otra forma. Unos se enriquecieron abruptamente. Los corruptos hicieron la fiesta, el carnaval de dólares bajos, de dólares baratos. El subsidio, los presuntos empresarios venezolanos que son parásitos, que lo que hacían era importar productos, más no incrementar la producción nacional. Es contado con los dedos de la mano y sobran los empresarios que creyeron en el país más que en el capital de afuera. Los que se enriquecieron trayendo mercancía barata y basura, trayendo comida barata y basura a nuestro país. Esos no les importó el futuro. Y los otros, los que todos los días se levantaban a ampliar su siembra, a continuar sembrando, a continuar con su pequeña y mediana empresa, a formar los niños, los maestros, los grandes maestros de antes, que con una negación increíble de apostolado formaban y se dedicaban a la cultura de ese niño, a crear hombres y mujeres grandes, trascendentes, como diría el maestro Paulo Freire, el gran pedagogo brasileño. Dame un niño y haré un hombre. Entonces nosotros hoy queremos tratar el tema de cómo en medio de esta crisis la población en general está haciendo un sacrificio grande. Y aun cuando ese sacrificio es grande y diario y a veces más duro, porque el COVID no perdona, se expande cuando se le saca la lengua, él viene y ataca más, como lo que está pasando en Venezuela con el rebrote. Se tomaron medidas sanitarias en el momento oportuno que no se hicieron en otros países, lo hicimos nosotros. Por eso nuestras cifras, aun cuando han crecido, son menores en relación a otros países, pero eso no nos consuela. Lamentamos los 10.000 contagiados diarios en Colombia. Lamentamos la cifra de 1 millón y pico de víctimas en Estados Unidos. Lamentamos la cantidad de muertes en Italia, en Francia, en Inglaterra, en Brasil. Dios mío. Sin embargo, la crisis pandémica, la crisis del COVID, nos ha puesto a pensar y a cambiar. Y lo hemos intentado con todo lo que han violado las normas, que hacen fiestas nocturnas, centros nocturnos, discotecas, transportistas que hacen viajes privados. Con todo eso, nosotros hemos hecho un gran sacrificio. Sin embargo, nos encontramos con situaciones realmente inaceptables, cuando se le atropella al pueblo que está inventando cómo poder sobrevivir. Vamos a los compromisos necesarios y seguimos en este espacio. No me cambien la señal, que ya regreso.